Mi nombre es Leonora. Tengo 41 años. Y esta mañana, mi propia hermana, Débora, me humilló públicamente por la suma de 500 pesos. Antes de que les cuente cómo esa humillación desencadenó un terremoto financiero de 8.000 millones de dólares que demolería su carrera, necesito que comprendan el silencio que siguió a sus palabras. No hubo un grito, no hubo una escena. Solo un silencio profundo y vasto, el sonido de algo rompiéndose para siempre dentro de mí. Todo comenzó, como suelen hacerlo las catástrofes, con algo pequeño. Una llamada. La voz de doña Inés, mi vecina de 80 años, sonaba como el susurro de hojas secas al otro lado de la línea. Doña Inés era más una abuela para mí que mi propia familia, su calidez era un sol en el perpetuo invierno de mis relaciones familiares. Leonorita, mi niña, qué pena darte lata, su voz era un hilo delgado, cargado de vergüenza y necesidad. Fui a la farmacia por mi medicina del corazón, y el desgraciado precio volvió a subir. Me faltan 500 pesos, Leonorita. Justo 500. Y la pensión no me llega hasta el viernes. Un nudo helado se instaló en mi estómago. 500 pesos. El costo de una cena para dos en un restaurante modesto. El costo de la tranquilidad de una anciana, el precio de las pastillas que mantenían su corazón latiendo. No es ninguna lata, Inés. Por favor, no se preocupe por nada, mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Quédese en casa tranquila. Ahora mismo voy al banco y se los llevo en persona. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La ansiedad comenzó a burbujear en mi pecho. No por el dinero, sino por el banco. Específicamente, ese banco. Me vestí con lo primero que encontré, unos jeans que me quedaban cómodos, una blusa de algodón suave, unos botines planos. No me detuve a peinarme ni a maquillarme. La misión era simple y urgente. El trayecto en coche desde mi apartamento en la bohemia colonia Roma hasta la opulenta Polanco fue como cruzar una frontera invisible. Dejé atrás los edificios con historia, los parques donde los perros corrían libremente y el olor a café recién molido, para entrar en un mundo de avenidas impecables, boutiques con nombres extranjeros y torres de cristal que reflejaban un cielo indiferente. El Banco Imperial, donde mi hermana Débora ostentaba el título de gerente de sucursal, era una de esas torres. Un monolito de mármol y acero diseñado para hacerte sentir pequeño. Al entrar, el cambio de temperatura fue brutal. Afuera, el sol de la Ciudad de México calentaba con familiaridad, adentro, el aire acondicionado era tan frío que se sentía hostil. El lugar olía a una mezcla extraña de productos de limpieza con aroma a cítricos y el indefinible olor del dinero. Hice la fila, observando a la gente a mi alrededor, ejecutivos con trajes a la medida hablando en voz baja por sus teléfonos, mujeres elegantes con bolsas que costaban más que mi alquiler anual. Me sentí como un pájaro de color simple en una jaula de pavos reales. A través de los paneles de cristal de su oficina, vi a Débora. Llevaba un traje sastre de un rojo tan intenso que parecía una advertencia. Su cabello, oscuro y liso, estaba cortado con una precisión geométrica. Se movía con la confianza depredadora de quien sabe que está en la cima de su cadena alimenticia. Me vio. Vi el instante en que sus ojos me reconocieron, seguido de un microgesto, un apretar casi imperceptible de su mandíbula. Fastidio. Esa era la emoción. Mi presencia la fastidiaba. Cuando finalmente llegó mi turno, me acerqué a la ventanilla. La joven cajera me dedicó una sonrisa cansada pero genuina. Buenos días, bienvenida a Banco Imperial. ¿En qué puedo servirle? Antes de que pudiera abrir la boca, el sonido agudo de unos tacones sobre el mármol anunció la llegada de la reina. Débora se había deslizado fuera de su oficina y ahora estaba a mi lado. Su perfume, una fragancia cara y abrumadora, me envolvió como una niebla tóxica. Gracias, Sofía, yo me encargo de esto, dijo, su voz melosa despidiendo a la empleada. La joven asintió y se retiró con evidente alivio. Débora se giró hacia mí, su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. Leonora. Vaya sorpresa. ¿A qué milagro se debe tu visita?
Su mirada me escaneó de pies a cabeza, y sentí cada juicio como una pequeña aguja, los jeans desgastados, la blusa sin marca, la ausencia total de joyas. Era su superpoder, hacerte sentir inadecuado con una sola mirada. Hola, Débora, murmuré, de repente muy consciente de las personas que esperaban detrás de mí. Solo necesito hacer un retiro. 500 pesos. Débora enarcó una ceja perfectamente depilada. Luego, soltó una risa. No fue una carcajada, sino un sonido corto, agudo y condescendiente. Un sonido diseñado para cortar. Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un falso susurro que, sin embargo, se proyectó con la claridad de un actor de teatro por todo el vestíbulo. Leonora, por el amor de Dios. Este es un banco serio. Un lugar de negocios importantes. No es una casa de caridad. Sentí un frío recorrer mi espalda, mucho más intenso que el del aire acondicionado. Las conversaciones a mi alrededor se extinguieron. El único sonido era el zumbido de los sistemas informáticos. Sentí docenas de ojos clavados en mi nuca. No estoy pidiendo caridad, Débora, repliqué, mi voz apenas un hilo. Es mi cuenta. Tengo dinero aquí. Ella sonrió con suficiencia. ¿Tu dinero? ¿Estás completamente segura de que tienes siquiera esa cantidad? A veces las cuentas con poco movimiento generan cargos, ¿sabes? Sería una pena que vinieras hasta Polanco para nada. Deberías organizar mejor tus finanzas personales. Y entonces, para rematar su obra, se enderezó, adoptó un tono de gerente dirigiéndose a una molestia, y pronunció la frase que se convertiría en su epitafio profesional. Aquí no damos limosna. Limosna. La palabra resonó en el silencio del banco, profana y brutal. Me golpeó en el pecho, robándome el aire. No fue un insulto. Fue una aniquilación. Un intento de borrar mi identidad y reducirme a una mendiga. Miré su rostro, tan similar al mío en sus rasgos, pero tan ajeno en su expresión de cruel satisfacción. En ese momento, la rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, me invadió una calma desoladora. Un cansancio existencial. El cansancio de haber pasado toda una vida intentando ser suficiente para gente que había decidido, desde el principio, que yo no lo era. No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras eran inútiles contra un muro de desprecio tan sólido. Simplemente la miré. La miré a los ojos y dejé que viera el abismo que acababa de abrir entre nosotras. Luego, sin una palabra más, me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, el silencio del banco era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Cada paso era una declaración. La puerta de cristal se abrió automáticamente con un siseo, como si el propio edificio exhalara al verme partir. Salía el sol de la ciudad, pero el frío se había instalado en la médula de mis huesos. Un frío que no era físico. Era el frío del final de algo. El final de la esperanza. El final de la hermana que alguna vez creí tener. El regreso a casa fue un borrón. Conduje en piloto automático, las calles de la ciudad pasando como una película desenfocada. Una vez dentro de mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo por fin el temblor que recorría mi cuerpo. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando solo un residuo amargo y helado. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme. En cambio, me senté en mi viejo sofá de tela, el que había comprado de segunda mano, y dejé que el silencio de la habitación me envolviera. Fue entonces cuando las puertas de mi museo personal se abrieron de par en par, no con un chirrido, sino con la fuerza de una inundación. La humillación de hoy no era una pieza aislada, era simplemente la adquisición más reciente de una vasta y dolorosa colección. Cerré los ojos y la primera exhibición apareció, tan vívida como si fuera ayer. Yo tenía 14 años y lo único que quería para mi fiesta de 15 años era una taquiza en el jardín con mis 20 amigos más cercanos. Soñaba con algo real, con risas y música que me gustara. Pero mis padres, Ignacio y Graciela, tenían otros planes.
Mi fiesta no era mi celebración, era su evento social del año. Alquilaron un salón en un club exclusivo, contrataron una orquesta que tocaba música para gente de su edad e invitaron a cientos de personas, la mayoría de las cuales eran sus socios comerciales y compromisos sociales. La batalla campal fue por el vestido. Yo había visto uno de color azul cielo, sencillo y etéreo. Mi madre me arrastró a la boutique más cara de la ciudad y me obligó a enfundarme en una monstruosidad de tul rosa chicle, con volantes y un corsé que apenas me dejaba respirar. Es que no entiendes, Leonora, me dijo con exasperación mientras la modista me clavaba alfileres. Una señorita debe lucir como una princesa. Tienes que ser el centro de atención. Pero no lo fui. El centro de atención fue una Débora de 10 años. Mis padres la habían vestido con un traje a juego, como una versión en miniatura de mí. Mientras yo estaba atrapada en la mesa principal, sonriendo a extraños, mi padre paseaba a Débora por todo el salón. Les presento a mi hija menor, Débora, lo oía decir una y otra vez. Es un diablillo, tiene una energía increíble. Va a conquistar el mundo. Débora, encantada, hacía piruetas y contaba chistes. Yo, la festejada, me convertí en el telón de fondo. Una decoración viviente en mi propia fiesta. Esa noche aprendí una lección fundamental, no importaba si el foco estaba nominalmente sobre mí, mi familia siempre encontraría la manera de desviarlo hacia una estrella más brillante. El recuerdo se disolvió en el zumbido de mis oídos, y otra escena tomó su lugar. La física y las matemáticas eran mi refugio. En la precisión de una ecuación, en la elegancia de una teoría, encontraba el orden y la lógica que faltaban en mi vida familiar. Me gradué con mención honorífica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Un logro que me costó noches sin dormir, sacrificios y una dedicación absoluta. El día de la ceremonia, el auditorio estaba lleno. Busqué a mis padres entre el mar de caras orgullosas. Los encontré sentados en el borde de una fila, cerca del pasillo. Mi madre miraba su reloj. Cuando llegó mi turno de subir al estrado para recibir mi diploma y la medalla, aplaudieron de forma cortés, casi distraída. Después de la ceremonia, me acerqué a ellos, con el pesado cartón del título en mis manos. Felicidades, hija, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. Un montón de papel muy impresionante. Tu tío Gael está como loco de contento. Dice que eres un genio. Lástima que el genio no pague las cuentas, ¿verdad? Ignacio, por favor, intervino mi madre, aunque sin convicción. Estamos muy orgullosos, Leonora, de verdad. Es solo que, bueno, tenemos una cena muy importante con el jefe de tu padre y no podemos llegar tarde. ¿Esto va a durar mucho más? No se quedaron para las fotos. No esperaron a que mis amigos y yo celebráramos. Se fueron antes de que el último nombre fuera pronunciado. Mientras los veía alejarse, sentí un vacío tan grande en el pecho que me costó trabajo respirar. Mi mayor logro académico, y para ellos, era un mero inconveniente en su agenda social. Mi único consuelo fue mi tío Gael, el hermano menor de mi madre, un matemático jubilado que me esperaba afuera con un abrazo que me recompuso los pedazos. Ellos ven números y letras en ese papel, Leonorita, me dijo, su voz llena de emoción. Yo veo el universo que tienes en la cabeza. No dejes que nunca te convenzan de que eso no es lo más valioso del mundo. Guardé sus palabras como un talismán, uno que necesitaría para la siguiente exhibición, mucho más reciente. La Navidad pasada, quise regalarles algo con significado. Pasé casi 3 meses en una labor de amor, recopilé, escaneé y restauré digitalmente cientos de fotografías familiares. Fotos de mis abuelos en su juventud, de la boda de mis padres, de nuestra infancia. Contraté a un encuadernador artesanal para crear un álbum único, con tapas de piel y papel de alta calidad. En cada página, escribí a mano pequeñas anécdotas que había investigado. Era, literalmente, la historia de nuestra familia en un solo volumen. En Nochebuena, después de la cena, se los entregué. La reacción fue tibia. Oh, qué bonito, Leonora. Cuánto trabajo, dijo mi madre,
pasando las páginas con una rapidez que delataba su falta de interés. Un detalle muy considerado, hija, añadió mi padre. Tienes mucho talento para estas cosas manuales. Y entonces, llegó el turno de Débora. Con un gesto teatral, sacó 2 cajas de terciopelo. Dentro, un par de relojes suizos de una marca ostentosa. El ambiente cambió al instante. Mis padres soltaron exclamaciones de asombro. Débora, te pasaste. Son una maravilla. El resto de la noche, el tema de conversación fueron los relojes. Se los mostraron a mis tíos, a mis primos, al vecino que pasó a saludar. Mi álbum, mi regalo, mi pedazo de nuestra historia compartida, fue colocado en una mesa auxiliar para hacer espacio para las copas de champán. Al final de la noche, cuando me fui, el álbum seguía allí, cerrado, junto a una servilleta arrugada. Olvidado. Me levanté del sofá, el peso de los recuerdos oprimiéndome. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. No era solo que me ignoraran. Era que mi moneda no tenía valor en su economía emocional. Mi mundo de ideas, de sentimientos, de historia, de trabajo silencioso, era un lenguaje extranjero para ellos. Ellos solo hablaban el idioma del estatus, de las apariencias, de lo que se puede presumir. Y en ese idioma, yo era analfabeta. La humillación de hoy no había sido por 500 pesos. Había sido por ser yo. Débora no me había llamado mendiga por no tener dinero. Me había llamado mendiga por no ser como ella. Y esa fue la revelación final. El último objeto en mi museo del dolor. La comprensión de que había pasado toda mi vida mendigando amor y aprobación en un lugar donde no había nada para mí. La cuenta estaba en ceros desde hacía mucho tiempo. Y yo, tontamente, seguía intentando hacer un retiro. La tarde se deslizó hacia el crepúsculo. Los rectángulos de luz en mi suelo se alargaron y se tiñeron de naranja, luego de un violeta profundo. El temblor en mi cuerpo se había ido, reemplazado por una quietud que se sentía densa, pesada como el plomo. Era la calma que sigue a la tormenta, el silencio que queda cuando todo lo que podía romperse, finalmente se ha roto. Me dirigí a mi estudio. Era mi habitación favorita, mi santuario. A diferencia del resto del apartamento, que era cálido y un poco desordenado, lleno de libros y plantas, el estudio era un espacio de minimalismo absoluto. Un escritorio de madera oscura, una silla ergonómica de última generación y un arco de 6 monitores curvos que, apagados, parecían los ojos cerrados de alguna deidad tecnológica. Para mi familia, esta habitación era un misterio. La cueva de Leonora, la llamaba mi padre con sorna. Creían que me dedicaba a diseño web o cosas de computación, términos vagos que usaban para describir cualquier cosa que no entendían. La verdad era infinitamente más compleja. Me senté y la silla se amoldó a mi espalda. Coloqué mis dedos sobre el teclado y, por un momento, simplemente respiré. Inhalé el dolor residual de la mañana y exhalé una calma fría y decidida. Entonces, mis dedos comenzaron a moverse. No escribí una sola línea de código, sino una serie de comandos de acceso. Una contraseña kilométrica que cambiaba cada 60 segundos, seguida por la lectura de mi iris y la huella de mi pulgar. La interfaz de usuario estándar de mi sistema operativo se desvaneció en una cascada de píxeles. La pantalla se volvió negra. Y en el centro, en una tipografía blanca, serena y elegante, apareció un nombre que nadie en mi vida personal había oído jamás. Ataraxia Capital. Debajo, un número. Un número muy largo que parpadeaba en tiempo real, actualizándose con el cierre de los mercados asiáticos y la apertura de los europeos. $8,621,457,901, 32 USD. 8.621 millones de dólares. Y contando. Este no era el dinero de otra persona. No era un fondo que yo administraba para alguien más. Era mi creación. Mi obra. Mi respuesta silenciosa a un mundo que me había dicho de 1000 maneras que yo no valía nada. Ataraxia. La palabra griega para un estado de ecuanimidad,
de imperturbabilidad, de paz mental. Había elegido ese nombre años atrás, cuando fundé el fondo desde este mismo estudio. Era mi aspiración. Construir un sistema tan perfecto, tan basado en la lógica pura, que fuera inmune al caos de las emociones humanas. Mi familia me había enseñado que las emociones eran armas, que el amor era condicional y que la aprobación era una moneda que nunca tendría. Así que me refugié en el único lugar donde esas reglas no aplicaban, las matemáticas. La historia de Ataraxia era mi historia secreta. Comenzó con la pequeña herencia que mi tío Gael me dio después de la graduación, un gesto que mis padres vieron como una excentricidad de su hermano, el raro. Lo invertí todo en desarrollar mis propios algoritmos de trading. Vi patrones donde otros veían ruido. Vi las leyes de la física termodinámica, teoría del caos reflejadas en el flujo y reflujo de los mercados. Mi sistema no predecía el futuro, eso es para los charlatanes. Calculaba la probabilidad con una precisión brutal, ejecutando miles de microtransacciones por segundo, explotando ineficiencias del mercado que eran invisibles para el ojo humano. Durante años, operé en silencio, reinvirtiendo cada centavo, perfeccionando mis modelos. Los resultados fueron exponenciales. Eventualmente, el sistema se hizo demasiado grande para mí sola. A través de canales encriptados y foros de nicho para matemáticos y físicos, presenté mis resultados de forma anónima. No necesité mostrar mi cara ni dar un discurso de ventas. Los números hablaban por sí mismos. El capital comenzó a llegar. Primero, de un consorcio de ingenieros en Alemania. Luego, de un fondo de pensiones en Japón. Luego, de familias adineradas en Suiza que valoraban la discreción por encima de todo. Me convertí en directora Montes, un fantasma en la máquina, una leyenda susurrada en los círculos más exclusivos de las altas finanzas. Nadie conocía mi cara, mi género o mi nacionalidad. Solo conocían mis resultados. Y eso era todo lo que importaba. En mi mundo profesional, yo era el epítome del mérito. En mi mundo familiar, seguía siendo la que llevaba el postre a las cenas y no tenía un trabajo de verdad. La dualidad de mi existencia era, a veces, asfixiante. Mantener el secreto había sido una decisión consciente para proteger mi trabajo de la envidia y la toxicidad de mi familia. ¿Se imaginan a mis padres, a Débora, sabiendo de esto? Se convertirían en un circo de avaricia y demandas. Mi santuario sería profanado. Pero hoy, la profanación había llegado de todos modos. Débora, en su ignorancia y arrogancia, había lanzado una piedra a mi jardín amurallado. No tenía idea de que el jardín era un continente entero, y que la piedra que lanzó era, en realidad, un boomerang. No era la venganza lo que se agitaba en mi interior. Era algo mucho más frío y fundamental. Era el instinto de un arquitecto que ve una grieta en los cimientos de su edificio. Débora no solo me había insultado. Había demostrado ser una variable inestable, un elemento de riesgo en un sistema que yo, indirectamente, controlaba. Y los sistemas que yo construía tenían una directriz principal: identificar y eliminar las variables inestables. Encendí un segundo monitor y abrí mis protocolos de auditoría. Era hora de la revisión trimestral. Una tarea rutinaria que, ese día, prometía ser cualquier cosa menos rutinaria. La auditoría de contrapartes es, para mí, el equivalente a desherbar un jardín. Es un proceso metódico, a menudo tedioso, pero esencial para la salud del ecosistema financiero que he construido. Implica revisar la estabilidad, la estructura de propiedad y el rendimiento de las grandes instituciones con las que Ataraxia interactúa, los bancos custodios que guardan nuestros activos, las cámaras de compensación, los socios de corretaje. Normalmente, este proceso es automático. Mis propios algoritmos escanean miles de páginas de informes corporativos, presentaciones regulatorias y noticias financieras, marcando cualquier anomalía. Pero esa tarde, sentí la necesidad de hacerlo manualmente. Necesitaba la distracción, la inmersión en la lógica fría de los datos para apagar el fuego de la humillación. Comencé con nuestro principal socio custodio, una entidad financiera global masiva que llamaremos Global Corp. Con sede en Nueva York y Londres, manejaban casi un tercio de los activos de Ataraxia.
Eran un pilar del sistema financiero mundial, un nombre sinónimo de estabilidad. Abrí su informe trimestral más reciente para los accionistas. Cientos de páginas de gráficos, tablas y texto denso. Mis ojos, entrenados durante años para detectar patrones, se deslizaron por encima de los balances y los estados de resultados. Todo parecía en orden, aburridamente estable, que era exactamente lo que buscaba. Estaba a punto de cerrar el documento cuando una sección llamó mi atención: estrategias de expansión geográfica. Detallaba la agresiva campaña de Global Corp para aumentar su cuota de mercado en economías emergentes. La estrategia principal era la adquisición. En lugar de construir nuevas sucursales desde cero, estaban comprando bancos locales ya establecidos. La sección de América Latina era particularmente activa. Habían finalizado la adquisición de un holding financiero brasileño y estaban en negociaciones en Argentina. Y luego, vi una transacción completada el mes anterior: adquisición del 100% de las acciones de Consorcio Financiero del Valle, S.A. El nombre no me decía nada. Probablemente un conglomerado con sede en Panamá o las Islas Caimán. Pero el informe incluía un anexo con la lista de las subsidiarias operativas que formaban parte del paquete de adquisición. Era una larga lista de nombres corporativos. Mis ojos la recorrieron, y se detuvieron. Mi corazón dio un vuelco. Y luego otro. Allí, en la línea 17 del anexo B, estaba escrito en una tipografía corporativa e impersonal: Banco Imperial, S.A.D.C.B., México. Me quedé mirando la pantalla, mi mente luchando por procesar la información. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi espina dorsal. No podía ser verdad. El mundo no podía ser tan pequeño y tan perversamente poético. Con una urgencia febril, comencé a investigar. Abrí terminales seguras, accedí a bases de datos corporativas internacionales que requerían credenciales de alto nivel. Rastreé el linaje de la propiedad. La ruta era compleja, diseñada para la eficiencia fiscal, una telaraña de holdings y empresas fantasma que cruzaba múltiples jurisdicciones. Pero el camino era claro: Ataraxia Capital era un cliente principalísimo de Global Corp. Global Corp era el propietario al 100% de Consorcio Financiero del Valle. Y Consorcio Financiero del Valle era el propietario al 100% de Banco Imperial en México. La cadena de mando era directa. Inequívoca. Me recliné en mi silla, el aire silbando lentamente entre mis dientes. La ironía era tan monumental, tan perfecta, que era casi una obra de arte. Mi hermana, Débora, en su pequeño trono de gerente de sucursal, se creía una figura de poder. Se enorgullecía de trabajar para una institución seria. Y todo ese tiempo, sin que nadie en el mundo lo supiera, esa institución era, en última instancia, un activo menor dentro de una cartera de inversiones controlada por la hermana a la que acababa de llamar mendiga. El sentimiento que me invadió no fue de triunfo. Fue una sensación de poder aterradora y absoluta. Era como si hubiera estado jugando al ajedrez en un pequeño tablero en mi sala, solo para darme cuenta de que yo era la dueña de la fábrica que producía todas las piezas, el tablero mismo y la mano invisible que movía a mi oponente. Y fue entonces cuando el interruptor en mi cerebro se accionó de forma definitiva. La herida personal de Leonora, la hermana, se cauterizó al instante por el frío análisis de la directora Montes, la estratega. La situación dejó de ser un drama familiar para convertirse en un problema de gestión de activos. La gerente de mi sucursal había demostrado un juicio catastrófico. Había creado un ambiente de trabajo tóxico, lo investigaría más a fondo. Había expuesto a la marca a un riesgo reputacional significativo. Había demostrado una falta de discernimiento fundamental para alguien en su posición. Imaginé la situación desde la perspectiva de un inversor externo. ¿Confiaría mi dinero a una organización cuya gerencia media se comportaba de esa manera? La respuesta era un rotundo no. Débora había dejado de ser mi hermana en ese contexto. Se había convertido en una anomalía estadística. Una desviación estándar inaceptable. Un error en el sistema que necesitaba ser corregido. Mi mente, entrenada para encontrar la solución más eficiente a los problemas más complejos, se puso a trabajar.
¿Cómo se corrige un error como este? No con gritos ni con llantos. No con una confrontación emocional. Se corrige usando las propias reglas del sistema. Se documenta el fallo. Se cuantifica el riesgo. Se presenta la evidencia a la jerarquía superior. Y se exige una acción correctiva. El plan se desplegó en mi mente, no como un torrente de ira, sino como un diagrama de flujo, con cada paso lógicamente derivado del anterior. Sería limpio. Sería profesional. Y sería, para Débora, absolutamente devastador. Porque la iba a destruir no con las armas de una hermana herida, sino con las herramientas impersonales y aplastantes del mundo corporativo que tanto adoraba. Miré el reloj en una de las pantallas. Las 10:15 de la noche. En Nueva York, eran las 12:15 de la noche, pero sabía que mi equipo legal de élite siempre tenía a alguien de guardia. Levanté el teléfono encriptado. Marqué el número de David Chen. Mi voz, cuando hablé, era la encarnación de la calma. La calma de una fuerza de la naturaleza que ha decidido cambiar su curso. La noche se transformó en mi centro de mando. El apartamento, normalmente mi refugio de paz, se convirtió en una colmena de actividad silenciosa y digital. La mujer humillada en el banco se había retirado a los cuarteles de mi memoria, al mando ahora estaba la directora Montes, y se movía con la precisión de un general preparando una ofensiva. La llamada con David Chen fue el primer movimiento en el tablero. David, habla Montes, dije, sin preámbulos. Directora, buenas noches. ¿Todo en orden? Su voz, incluso de madrugada, era impecablemente profesional. Tenemos una situación de riesgo material en una subsidiaria de Global Corp. Banco Imperial, en México. Específicamente, la sucursal de Polanco. Le di un resumen conciso de los hechos, despojándolos de toda emoción personal. Lo presenté como un estudio de caso, conducta gerencial inapropiada que resulta en un posible daño a la reputación de la marca y una falta de confianza del cliente. Omití deliberadamente el hecho de que la gerente era mi hermana y que el cliente era yo. Esos detalles eran irrelevantes para la estrategia. Eran ruido. La gerente, Débora López, demostró un comportamiento que considero una violación flagrante de los protocolos básicos de servicio al cliente y ética profesional. Necesito que se actúe al respecto. David procesó la información en silencio por un momento. Entiendo. Hay varias formas de proceder. Podemos presentar una queja formal a través de los canales de Global Corp, solicitar una investigación interna. No, David, lo interrumpí. Eso es demasiado lento e incierto. Quiero una acción decisiva. Quiero que sientan la presión de ataraxia directamente. Vas a organizar una auditoría de emergencia. Mañana. A las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. ¿Mañana? Directora, eso es extremadamente rápido. La logística. Haz que funcione. El motivo oficial será revisión urgente de protocolos de servicio al cliente y gestión de riesgos operativos a petición de un cliente clave de Global Corp. Quiero al director regional de Global Corp para América Latina presente. Su nombre es Marcos Quintanilla. Asegúrate de que entienda que la solicitud viene de nosotros, y que es innegociable. Entendido. ¿Enviamos a nuestro equipo de auditoría? No. Su equipo y el de Global Corp pueden unirse. Pero yo asistiré personalmente. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. En los años que llevábamos trabajando juntos, David y yo nunca nos habíamos conocido en persona. Mi anonimato era una regla de oro. Mi presencia en una reunión así era el equivalente corporativo a desplegar un arma nuclear. Comprendo perfectamente, directora Montes, dijo finalmente, su tono ahora teñido de una gravedad extrema. Me encargaré personalmente. El señor Quintanilla la estará esperando en la entrada principal de la sucursal a las 9 en punto. Gracias, David. Colgué. El primer misil estaba en el aire. El resto de la noche lo dediqué a armar mi arsenal.
No de armas, sino de información. Me sumergí en los registros internos de Banco Imperial a los que ahora sabía que tenía acceso. Lo que encontré pintó un cuadro aún más oscuro. La sucursal de Polanco, bajo la gestión de Débora, tenía la tasa de rotación de personal más alta de toda la región. Un éxodo silencioso de empleados subalternos. Además, encontré un patrón de quejas de clientes por trato arrogante y falta de empatía, que eran consistentemente cerradas por la gerencia sin ninguna acción. El incidente conmigo no había sido una excepción. Era la regla. Imprimí y compilé todo en un archivo digital impecable. Un caso clínico de mala gestión. Cuando los primeros rayos de sol se asomaron por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido, no sentía el agotamiento de una noche sin dormir. Me sentía energizada, con una claridad mental absoluta. Me di una ducha larga y caliente, y luego me enfrenté a mi armario. La elección del atuendo era una pieza clave de la estrategia. No se trataba de moda, sino de semiótica. Un traje de poder oscuro sería predecible, agresivo. Un vestido llamativo sería una distracción. Necesitaba proyectar un poder que no necesitara anunciarse. Elegí un vestido de seda de manga larga, de un color azul marino tan profundo que casi parecía negro. No tenía adornos, ni logos, ni cortes atrevidos. Su único lujo era la forma en que caía, la calidad silenciosa de la tela. Me recogí el cabello en un moño bajo y austero. No usé maquillaje, salvo un toque para ocultar las ojeras. Mi único accesorio fue un reloj de pulsera con correa de cuero, un modelo clásico y funcional. Al mirarme en el espejo, vi a una extraña. No era Leonora, la hermana invisible. No era la mujer que se encogía para no ocupar espacio. Era una mujer que ocupaba su espacio con una calma inquebrantable. Era la directora Montes. Y la directora Montes no iba a una pelea. Iba a una reunión de negocios en la que ella ya había ganado. Por un segundo, la imagen de Débora llorando cruzó mi mente. Un destello de culpa, un eco de la hermandad que una vez existió. ¿Es necesario?, susurró una voz. La aplasté con una lógica fría. Sí. Era necesario. No por la humillación de Leonora, sino por la integridad de Ataraxia. Era necesario para demostrar que las acciones tienen consecuencias. Era necesario para podar las ramas muertas de un árbol que, en parte, era mío. Salí de mi apartamento y bajé al estacionamiento. Mi coche, un sedán eléctrico de alta gama pero sin insignias llamativas, era una extensión de mi filosofía, rendimiento superior sin necesidad de ostentación. Mientras conducía por las calles que despertaban, sentí que la ciudad entera era un sistema complejo, un algoritmo vivo de tráfico y comercio. Y yo, por primera vez, no era una simple variable dentro de él. Era la programadora. Y estaba a punto de depurar un error muy persistente. Llegué a Polanco a las 8:45 de la mañana, estacioné a una cuadra de distancia, observando el banco desde la discreción de mi coche. Vi a Débora llegar en su SUV de lujo, bajándose con un aire de propietaria, saludando al guardia de seguridad con un gesto condescendiente. No tenía idea de que estaba entrando a su propio juicio. A las 8:55, un sedán negro con chofer se detuvo, y de él bajó un hombre visiblemente estresado que reconocí de las fotos corporativas, Marcos Quintanilla. A las 9 en punto, salí de mi coche. Caminé con un paso mesurado, sin prisa pero con propósito. Mientras me acercaba a las puertas de cristal, estas se abrieron y Quintanilla prácticamente salió a recibirme, su rostro una máscara de ansiedad y deferencia. ¿Directora Montes? Es un verdadero honor. Soy Marcos Quintanilla. Agradezco enormemente que... Señor Quintanilla, lo interrumpí suavemente, estrechando su mano. El tiempo es valioso. Vayamos adentro. Mi tono tranquilo pareció desconcertarlo más que si le hubiera gritado. Asintió y me guió al interior. El ambiente era tenso. Los empleados nos miraban de reojo, susurrando entre sí. Sabían que la presencia del director regional a primera hora de la mañana significaba problemas.
Débora salió de su oficina, su rostro preparado con una sonrisa de bienvenida para su jefe. Pero la sonrisa se congeló cuando me vio a su lado. Pude ver el cortocircuito en su cerebro. Su mente tratando de reconciliar la imagen de su hermana, fracasada, con la figura que estaba siendo escoltada por el pez más gordo de su estanque corporativo. Marcos, qué sorpresa tan, comenzó, su voz titubeando. Débora, dijo Quintanilla, su tono gélido. La directora Montes está aquí para una auditoría urgente. Representa a Ataraxia Capital. Nos ha solicitado el uso de tu oficina. Ataraxia Capital. El nombre seguía sin significar nada para ella, pero la gravedad en la voz de su jefe era inconfundible. Su rostro pasó de la confusión a una pálida aprehensión. Nos siguió en silencio a su propio despacho, el santuario desde el que había dictado mi humillación el día anterior. La dinámica del poder en la pequeña habitación era fascinante. Quintanilla me ofreció la silla principal, la de Débora, detrás del escritorio. La rechacé con un gesto. La silla de visitante está bien, dije, y me senté. Quería que Débora viera que no necesitaba su escritorio para dominar la habitación. Quintanilla quedó de pie, pareciendo un acusado esperando su sentencia. Débora se quedó junto a la puerta, una extraña en su propio territorio, sus brazos cruzados en un vano intento de defensa. Dejé que el silencio se alargara por unos segundos, observando cómo la incomodidad crecía. Comencemos, dije finalmente, mi voz llenando el espacio. Señor Quintanilla, como sabe, Ataraxia Capital es uno de los clientes institucionales más significativos de Global Corp. Valoramos la discreción, la profesionalidad y, sobre todo, la gestión de riesgos impecable. Hice una pausa, mis ojos moviéndose hacia Débora por primera vez. Ayer, tuve la oportunidad de experimentar el nivel de servicio de esta sucursal de primera mano. Y lo que encontré fue, alarmante. Quintanilla empezó a sudar. Directora, le aseguro que cualquier inconveniente. No fue un inconveniente, señor Quintanilla. Fue una demostración de una cultura corporativa tóxica, personificada por su gerente. Una cultura que considera aceptable humillar públicamente a los clientes. Débora dio un paso al frente, su rostro enrojeciendo. ¿De qué está hablando? Yo no he humillado a nadie. La miré con una calma que la desarmó. No. La frase, no damos limosna, ¿le resulta familiar? El color desapareció del rostro de Débora tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Quintanilla la miró con horror absoluto. Continúo, dije, volviendo mi atención al director. Este incidente no es un hecho aislado. Mi equipo realizó un análisis preliminar anoche. Esta sucursal, bajo la dirección de la señorita López, tiene la tasa de rotación de personal más alta y un número desproporcionado de quejas de clientes que son sistemáticamente ignoradas. Esto no es solo un mal servicio. Es un patrón de negligencia y arrogancia. Es un riesgo. Un riesgo para su marca, y por lo tanto, un riesgo para mi capital. Quintanilla abrió la boca, pero no salieron palabras. Por lo tanto, he tomado una decisión, dije, mi voz bajando a un tono casi confidencial, lo que la hizo aún más amenazante. Ataraxia Capital considera que la supervisión de Global Corp ha fallado en mantener los estándares mínimos requeridos. Iniciaremos el proceso de transferencia total de nuestros activos a una institución competidora. Estamos hablando de un portafolio de $8.600 millones. Si antes Quintanilla estaba pálido, ahora estaba translúcido. Podía ver el final de su carrera pasando ante sus ojos. Pero mi atención estaba fija en Débora. En su rostro, la comprensión finalmente amanecía, una ola de terror puro y absoluto. Los pedazos del rompecabezas encajaban en su mente, Ataraxia, la directora Montes, la suma astronómica de dinero, su hermana. Sus labios se movieron sin sonido. Y luego, un susurro ronco. Tú. Asentí levemente. Yo solo vine por 500 pesos para la medicina de una anciana, Débora. Fue demasiado para ella. Su fachada de mujer de poder se hizo añicos,
revelando a la niña asustada e insegura que siempre había sido. Sus rodillas fallaron y se desplomó en el suelo, rompiendo en sollozos histéricos y desgarradores. No, no, por favor, Leonora, no. Gritó, arrastrándose torpemente hacia mí. No puedes hacer esto. Fue un error, lo siento. Por favor, no me destruyas. Piensa en la familia. Era un espectáculo patético. Su arrepentimiento no nacía de la empatía, sino del miedo. Quintanilla, viendo su única oportunidad de salvación, reaccionó con la velocidad de una serpiente. Su miedo se convirtió en furia. Usted. Espetó, señalando a Débora con un dedo tembloroso. Usted ha traído esta calamidad sobre nosotros. Su arrogancia nos va a costar miles de millones. Está despedida. Despedida. Recoja sus cosas y lárguese. Seguridad. 2 guardias entraron, sus rostros impasibles. Ayudaron a levantar a una Débora que apenas podía sostenerse. Mientras se la llevaban, me puse de pie y me acerqué. Esto nunca se trató de dinero, Débora, le dije en voz baja, para que solo ella pudiera oírme. Se trató de algo que el dinero no puede comprar y que tú nunca entendiste, el respeto. Me giré hacia Quintanilla, que me miraba con una mezcla de terror y esperanza. La transferencia de activos sigue en pie, señor Quintanilla. Sin embargo, consideraré suspender la declaración pública sobre los motivos, si veo acciones correctivas inmediatas y satisfactorias. Mi equipo se pondrá en contacto con el suyo. Que tenga un buen día. Y con eso, salí de la oficina, dejando atrás el caos y la ruina. Atravesé el vestíbulo del banco, donde los empleados me miraban con asombro y temor. La puerta de cristal se cerró detrás de mí, y esta vez, el aire de la ciudad se sintió limpio y fresco. El primer capítulo de mi nueva vida acababa de terminar. El viaje de regreso a la colonia Roma fue surrealista. Mi teléfono, que había estado en silencio en mi bolso, comenzó a vibrar con una furia apocalíptica. Era un bombardeo coordinado. Mensajes de texto de mis primos, llamadas perdidas de tíos lejanos, y el epicentro del terremoto, mis padres. Decidí ignorarlos. Necesitaba un momento de silencio para procesar no una victoria, sino una demolición. No me sentía eufórica. Me sentía vacía. Como una cirujana después de una operación larga y difícil en la que ha tenido que amputar una parte de sí misma para sobrevivir. Pero la metralla familiar era persistente. Al llegar a mi edificio, el teléfono sonó de nuevo. Era mi madre, Graciela. Una parte de mí, una parte que odiaba por su estúpida e inagotable esperanza, quiso creer que llamaba para preguntar si estaba bien. Contesté. El torrente de palabras que me asaltó fue tan violento que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Leonora. ¿Se puede saber qué has hecho? Tu hermana acaba de llegar a la casa, está inconsolable. La despidieron. La humillaron. ¿Cómo pudiste ser tan monstruosa con tu propia sangre? Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos pagas de esta manera. Arruinando la reputación de la familia. Tienes que arreglarlo ahora mismo. Cada palabra era una daga. Tu hermana está destrozada. La reputación de la familia. Arreglarlo. Ni una sola pregunta sobre lo que había pasado. Ni un atisbo de curiosidad por mi versión de los hechos. Yo no era la hija que había sido herida, era el arma que había causado el daño. Mamá, la interrumpí, y el hielo en mi propia voz me sorprendió. Tienes razón. Tenemos que hablar. Todos. Sobre la familia. El alivio en su voz fue instantáneo y nauseabundo. Sí, mi vida, claro. Tu padre y yo iremos a tu apartamento ahora mismo y... No, dije, cortándola en seco. El domingo. Para cenar. En mi casa. Les enviaré la dirección. No acepto un no por respuesta. Y colgué. Sabía que interpretarían mi invitación como una señal de rendición,
una oportunidad para acorralarme y obligarme a arreglar las cosas. Estaban muy equivocados. No era una negociación. Era una sentencia. El domingo por la noche, los vi llegar desde el ventanal de mi penthouse en Bosques de las Lomas. El coche de mi padre parecía un juguete desde el piso 25. Les había enviado la dirección sin más explicaciones. Vi cómo bajaban del coche, mi padre, Ignacio, con el ceño fruncido, mi madre, Graciela, con cara de preocupación ensayada, y Débora, con el rostro hinchado y gafas oscuras, incluso de noche. Se quedaron mirando la imponente torre, boquiabiertos. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Entraron al apartamento, sus ojos recorriendo con avidez los techos altos, las obras de arte contemporáneo en las paredes y, sobre todo, la espectacular vista de la ciudad iluminada a sus pies. El silencio estaba cargado de envidia y confusión. La cena fue una tortura de formalidad forzada. Serví los platos que había preparado un chef privado, pero nadie parecía notar la comida. En cuanto el postre fue servido, mi padre lanzó su ultimátum. Suficiente de este teatro, Leonora, dijo, su voz áspera. Entendemos. Tienes dinero. Nos has restregado tu éxito en la cara. Ahora, hablemos de cómo vas a solucionar el problema de tu hermana. Tienes que llamar a esa gente, usar tus influencias y conseguir que le devuelvan el trabajo. Tu padre tiene razón, añadió mi madre, su voz temblando de falsa emoción. Somos una familia. Y la familia se perdona. Débora ya ha sufrido bastante. Los dejé hablar. Los dejé construir su narrativa de víctima y verdugo. Los dejé exponer, sin saberlo, la podredumbre de sus valores. Cuando terminaron, me levanté. No dije nada. Fui a mi estudio y volví con una tablet. La coloqué en el centro de la mesa. ¿Quieren hablar de la familia?, dije, mi voz tranquila. Hablemos de la familia. Primero, les mostré el vídeo de seguridad del banco. La escena completa. La humillación. Sus rostros se tensaron. Fue un momento de estrés, murmuró Débora. Ahora hablemos de confianza, continué, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar una serie de documentos. Este es el estado de cuenta del fideicomiso que el tío Gael estableció para nosotras. Y estas son las transferencias, por un total de 300.000 pesos, que has estado haciendo a tu cuenta personal durante el último año. Puse en la pantalla una copia de un cheque con mi firma. Una firma que, curiosamente, yo no recuerdo haber hecho. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Débora se quedó sin sangre en el rostro. Mis padres la miraron, por primera vez, sin su velo de favoritismo, y vieron a la estafadora que tenían por hija. Me puse de pie, sintiéndome extrañamente ligera. Ustedes hablan de familia como si fuera una corporación de la que esperan dividendos, estatus, reputación, dinero. Nunca invirtieron en mí. No en la persona. Porque mis acciones, mi mente, mi lealtad, mi amor silencioso, no cotizaban en su mercado. Solo invirtieron en ella. Y su inversión resultó ser un fraude. Los miré a los tres, un trío de extraños sentados en mi mesa. Pues bien, hoy, el Consejo de Administración, que soy yo, ha tomado una decisión. Estoy liquidando mis acciones. Este fideicomiso será disuelto. La parte de Débora se usará para restituir lo robado, y el resto, junto con mi parte, se irá a una fundación. Corto todo lazo financiero y personal con ustedes. La empresa familiar ha quebrado. Me di la vuelta y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. Esto es un adiós. La salida está por donde entraron. Meses después, el eco de esa noche se ha desvanecido. La Fundación Montes Gael ya es una realidad. Hoy estamos en la UNAM, en la inauguración de un laboratorio de robótica para mujeres jóvenes en carreras de ciencia y tecnología. El tío Gael está a mi lado, sus ojos brillando de orgullo. Doña Inés, cuya salud ha mejorado gracias a un nuevo tratamiento que pude costearle,
está sentada en primera fila, aplaudiendo. Veo a las jóvenes estudiantes, sus rostros llenos de potencial, y sé que he hecho lo correcto. La transacción más importante de mi vida no fue mover miles de millones de dólares. Fue retirar mi corazón de una cuenta que nunca me dio nada a cambio, para invertirlo en un lugar donde pudiera, por fin, florecer. Gracias por escuchar mi historia. Me ha costado mucho contarla, pero creo que era necesario. Mi pregunta para ustedes es esta: ¿hice mal en usar un poder tan inmenso para resolver un problema familiar? ¿O era la única manera de que entendieran? Dejen sus opiniones en los comentarios. Los leeré todos. Y si esta historia les ha tocado, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Su apoyo significa mucho.